El gran salón imperial del Hotel Centuria era un océano de cristal y luz dorada. Candelabros que parecían constelaciones cautivas goteaban luz sobre un mar de trajes de diseñador y vestidos de alta costura. El aire vibraba con una mezcla de champán caro, perfumes exclusivos y el murmullo incesante de conversaciones calculadas, el sonido de la élite de la ciudad reafirmando su propio poder. En un rincón discreto, apartado del flujo principal de invitados, Cale permanecía como una estatua tallada en la sombra, su traje negro, de corte impecable pero desprovisto de cualquier marca ostentosa. Lo hacía casi invisible en medio de tanto brillo. No era alto ni musculoso de una manera que atrajera la atención. Era su quietud lo que resultaba anómalo. Una isla de calma en medio de la corriente. Sus ojos, de un gris acerado que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, se movían con una lentitud metódica, registrando cada entrada, cada gesto, cada cambio sutil en la atmósfera del salón. Era un depredador en reposo, un guardián cuya única función era observar y anticipar. Su protegida, Isabela, estaba a unos metros de distancia, atrapada en una conversación con un magnate inmobiliario de edad avanzada. Era una arquitecta brillante, y su presencia en este evento era una necesidad profesional, una de las muchas que detestaba en secreto. Cale podía verlo en la ligera tensión de sus hombros, en la forma en que su sonrisa, aunque educada, no llegaba a sus ojos. Ella no pertenecía a este mundo de apariencias, y cada minuto que pasaba aquí era un esfuerzo. Él había sido asignado a su protección hacía 3 meses. El encargo era simple: su padre, un hombre de negocios de nivel medio con algunas preocupaciones sobre la seguridad de su única hija. Había contratado a la firma para la que Cale trabajaba nominalmente. Para la firma, Cale era un activo invaluable, un operario con una tasa de éxito del 100% y un expediente tan limpio que resultaba sospechoso. No hacían preguntas sobre su pasado. Sus habilidades hablaban por sí mismas. Para Cale, era un respiro, un intento de vivir una vida normal, o al menos una aproximación a ella, lejos de la sangre y las sombras que habían definido su existencia anterior. El murmullo del salón cambió. Una nueva corriente de energía recorrió la multitud, una mezcla de excitación y deferencia. Cale no necesitó girarse para saber quién había llegado. La arrogancia tenía un olor, un aura que precedía a la persona. Marco Valerius entró en el salón como si fuera el dueño del aire que todos respiraban. Joven, apuesto de una manera cruel, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una sonrisa que era más una muestra de dientes que una expresión de alegría. Era el heredero del Imperio Valerius, un conglomerado con tentáculos en finanzas, tecnología y, como Cale sabía por sus propias fuentes discretas, en negocios mucho menos legales. Detrás de él, 2 guardaespaldas corpulentos, vestidos con trajes caros que no lograban disimular sus físicos de matones. Se movían con una torpeza que contrastaba con la calculada eficiencia de Cale. Los ojos de Marco recorrieron la sala, descartando rostros con un desdén apenas velado, hasta que se posaron en Isabela. Su sonrisa se amplió, depredadora. Se excusó bruscamente del grupo con el que estaba y se dirigió directamente hacia ella, ignorando al magnate que aún le hablaba. Que él se tensó imperceptiblemente. No era una tensión de nerviosismo, sino la de un resorte de acero enrollándose. Su protocolo era claro: observar, evaluar, intervenir solo cuando fuera absolutamente necesario. Isabela, querida. La voz de Marco era suave, pero con un borde posesivo. Estaba preguntándome dónde se escondía la única flor verdadera en este jardín de plástico. Isabela forzó otra sonrisa. Marco, qué sorpresa verte aquí. ¿Sorpresa? Este evento sería mortalmente aburrido sin mí, declaró.
su mirada recorriendo su figura de una manera que la hizo sentir desnuda. Se inclinó, invadiendo su espacio personal. «Has estado evitándome. No me gusta que me eviten». El magnate, sintiendo la tensión, se aclaró la garganta y se disculpó con torpeza, dejando a Isabela sola con su acosador. «He estado ocupada con un proyecto», respondió ella, tratando de dar un paso atrás, pero Marco se movió con ella, bloqueándola sutilmente contra una columna. «Los proyectos pueden esperar, la diversión no», insistió. Agarró su brazo, su agarre más fuerte de lo necesario. «Ven, vamos a tomar una copa de verdad, lejos de estos fósiles». Fue entonces cuando Isabela miró instintivamente hacia donde estaba Kael. Fue una mirada fugaz, casi imperceptible, pero para Kael fue una señal tan clara como un grito de auxilio. Era el momento. Se movió. No hubo prisa en sus pasos. Simplemente se despegó de la pared y cruzó los pocos metros que los separaban con una fluidez que no produjo ningún sonido. Apareció al lado de Marco como si se hubiera materializado desde el aire. «Señor Valerius». La voz de Kael era baja, neutra, desprovista de cualquier emoción. «Creo que la señorita prefiere quedarse». Marco se giró, sorprendido. Miró a Kael de arriba abajo, una mueca de desprecio formándose en sus labios. «¿Y tú quién demonios eres? El chofer...» Los dos guardaespaldas de Marco se adelantaron, hinchando el pecho, un intento burdo de intimidación. «Soy el responsable de la seguridad de la señorita», respondió Kael, su mirada fija en Marco, ignorando por completo a los matones. Marco soltó una carcajada. «¿Seguridad contra qué? El aburrimiento. Lárgate, perro faldero, antes de que te haga despedir». Volvió a tirar del brazo de Isabela. «¡Vamos, Isabela!». El agarre de Marco se apretó, y un destello de dolor cruzó el rostro de Isabela. Eso fue todo. La línea se había cruzado. La mano de Kael se movió, una mancha borrosa. No fue un golpe. Simplemente se posó sobre la muñeca de Marco, sus dedos encontrando un punto de presión con una precisión quirúrgica. No aplicó fuerza, solo una presión constante e insoportable. La arrogancia de Marco se desvaneció, reemplazada por una mueca de sorpresa y dolor. Su mano se abrió espasmódicamente, soltando el brazo de Isabela. Intentó retirarse, pero los dedos de Kael eran como grilletes de acero. «¡Suéltame, imbécil!», siseó Marco, su rostro enrojeciendo por la humillación. Los dos guardaespaldas reaccionaron. El primero lanzó un puñetazo torpe y telegrafiado. Kael no se movió de su sitio, simplemente giró el torso ligeramente, y el puño pasó rozando su hombro. Al mismo tiempo, su otra mano se levantó y golpeó con la palma abierta el codo del atacante. Se escuchó un chasquido sordo, y el hombre gritó, agarrándose el brazo ahora inútil. El segundo guardaespaldas, un poco más inteligente, intentó agarrar a Kael por detrás. Kael, sin soltar a Marco, dio un paso lateral, pivotando sobre la punta de sus pies. El guardaespaldas tropezó con su propio impulso. Kael usó la pierna de Marco como palanca, empujándolo contra el matón que venía de frente. Los dos hombres chocaron y cayeron al suelo, en un enredo de extremidades y trajes caros. Todo había durado menos de 3 segundos. Fue tan rápido y silencioso que la mayoría de los invitados cercanos apenas se dieron cuenta. Solo vieron una confusión momentánea y luego a los dos guardaespaldas de Valerius en el suelo, uno gimiendo de dolor y el otro tratando de levantarse. Kael finalmente soltó a Marco, quien se tambaleó hacia atrás, masajeándose la muñeca con una expresión de incredulidad y furia. Miró a sus hombres en el suelo y luego a Kael, cuyos ojos grises no habían cambiado. Seguían siendo fríos, calmados, analíticos. En ese momento, Marco Valerius comprendió que no se enfrentaba a un simple guardaespaldas.
Había algo más en la quietud de ese hombre, un peligro antiguo y profundo que no podía comprender, pero su arrogancia, alimentada por una vida de privilegios incuestionables, rápidamente sofocó el miedo. La humillación era un veneno más potente. «Vas a lamentar esto», susurró Marco, su voz temblando de rabia contenida. «No tienes ni idea de con quién te has metido. Voy a destruirte, a ti y a ella». Cale se colocó ligeramente delante de Isabela, un escudo humano. Su respuesta fue tan tranquila que Marco tuvo que esforzarse para oírla por encima del murmullo del salón. «La noche ha terminado para usted, señor Valerius. Le sugiero que se retire». No era una sugerencia, era una orden. El tono final, carente de calor, era más amenazador que cualquier grito. Por un instante, Marco quiso abalanzarse sobre él, arrancarle esa calma insoportable del rostro, pero la mirada de Cale lo detuvo. Era como mirar al interior de una tumba. Con una última mirada llena de odio, Marco se dio la vuelta, ayudó torpemente a sus guardaespaldas a ponerse en pie y se marchó del salón, dejando un rastro de humillación y una promesa de venganza flotando en el aire. Isabela soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Le temblaban ligeramente las manos. «Gracias, Cale», dijo en voz baja. «¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió él, su postura relajándose de nuevo a la de un observador pasivo. «Sugiero que nos marchemos también. Ya no es un entorno seguro». Ella asintió, todavía conmocionada por la rapidez y la brutalidad silenciosa del encuentro. Mientras se dirigían a la salida, Cale sintió las miradas curiosas de los pocos que habían presenciado la escena. No importaba. Lo único que importaba era la amenaza que Marco Valerius había lanzado. No era una bravuconada de un joven rico y enfadado. Era una declaración de guerra. Cale lo sabía. Había visto ese tipo de rabia antes, la rabia del poder que se siente desafiado, y sabía que la familia Valerius tenía los recursos para respaldar esa amenaza. Mientras conducía el sedán negro por las calles nocturnas de la ciudad, con Isabela en silencio en el asiento del pasajero, Cale sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo, sino una especie de resignación melancólica. Había intentado escapar de su pasado, enterrar al rey espectro bajo capas de normalidad, pero el pasado tenía una forma de encontrarlo. La amenaza de Marco Valerius no era solo contra él, era contra Isabela, y eso cambiaba todas las reglas. Había provocado a un nido de víboras para proteger a un inocente. Y ahora las víboras vendrían por él. Que vinieran... El rey espectro llevaba mucho tiempo dormido. Quizás ya era hora de que despertara. La finca Valerius era un mundo aparte, un reino de mármol y silencio arrogante enclavado en las colinas que dominaban la ciudad. En el despacho de don Alejandro Valerius, el aire era tan frío como la mirada de su dueño. El despacho no era opulento, sino letal en su elegancia, paredes revestidas de madera oscura, una alfombra persa que amortiguaba cualquier sonido y un único y enorme escritorio de caoba que parecía un altar dedicado al poder. Don Alejandro Valerius, el patriarca, no se parecía en nada a su nieto. Mientras que Marco era una tormenta de rabia impulsiva, Alejandro era la calma profunda y gélida del abismo. Un hombre de 70 años con el cabello plateado y la postura erguida de un general. Sus ojos oscuros y hundidos habían visto el auge y la caída de hombres mucho más poderosos que él, y los había sobrevivido a todos. Escuchó el relato de Marco, una versión sesgada y furiosa del incidente en el hotel. Sin interrumpir, dejó que su nieto vaciara su veneno, que describiera al guardaespaldas insolente y la humillación pública. Cuando Marco terminó, jadeando de rabia, el silencio se apoderó de la sala. Así que un simple guardaespaldas
Desarmó a tus 2 hombres y te desafió públicamente, dijo Alejandro finalmente. Su voz era un susurro seco, como el roce de hojas muertas. No era una pregunta, era una conclusión, y en ella había un peso de decepción. No era un simple guardaespaldas, espetó Marco. Había algo diferente en él, pero no importa quién sea. Quiero que lo aplasten, quiero que su vida sea un infierno. Y a ella, a esa arquitecta arrogante, quiero que la arruinen. Alejandro juntó las yemas de sus dedos, formando una pirámide. Su mirada era distante, como si estuviera calculando una compleja partida de ajedrez. La rabia es un lujo. Marco, la venganza es una inversión. Nunca confundas las 2 cosas. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad a sus pies. La fuerza bruta es para los matones que acabas de contratar. La familia Valerius no usa un martillo cuando un estilete es suficiente. Le daremos una lección. Sí, pero será una lección de poder verdadero. El tipo de poder que no se ve, solo se siente. Se giró hacia su nieto, y por primera vez, una chispa de crueldad brilló en sus ojos. Arruinaremos a la chica primero, de una manera sutil, que vea cómo el mundo que creía sólido se desmorona a su alrededor, que sepa que fue por asociarse con la persona equivocada. En cuanto al guardaespaldas, un hombre con sus habilidades no debería trabajar por un sueldo modesto. Descubriré quién es, y luego lo eliminaremos, sin ruido, sin testigos, como si nunca hubiera existido. La primera réplica del terremoto golpeó a Isabela 2 días después. Estaba en su estudio, un espacio luminoso y minimalista lleno de maquetas y planos, el único lugar donde se sentía verdaderamente ella misma. El teléfono sonó. Era el señor Dubois, el director del consorcio francés para el que estaba diseñando el nuevo Centro de Artes Contemporáneas. Era el proyecto de su vida. «Isabela, querida, tengo malas noticias», dijo Dubois, su voz tensa y antinatural. «El Consejo ha decidido reevaluar el proyecto. Vamos a suspenderlo indefinidamente». Isabela sintió un frío helado recorrer su espalda. Suspenderlo. ¿Pero por qué la financiación estaba aprobada? Los planos preliminares recibieron elogios unánimes. Son complicaciones imprevistas con los inversores principales. Lo siento, de verdad, tu trabajo fue excepcional. Y colgó, dejando a Isabela con el teléfono en la mano y un vacío en el estómago. Antes de que pudiera procesar el golpe, llegó el segundo, una llamada de la revista Diseño y Estructura. El artículo de portada que le habían prometido, un perfil sobre su meteórica carrera, había sido cancelado. La excusa fue vaga, un cambio en la línea editorial. Al final del día, 3 de sus 5 proyectos activos habían sido cancelados o puestos en un limbo administrativo. Kael, sentado en una silla en la esquina de la oficina, observaba cómo el color desaparecía del rostro de Isabela, cómo su postura enérgica se encorvaba bajo el peso de los golpes invisibles. No dijo nada, pero una furia fría y controlada comenzó a arder en su interior. Sabía que esto no era una coincidencia. Era el estilete de Alejandro Valerius, cortando los tendones de la carrera de Isabela con una precisión despiadada. La culminación llegó por la noche. Un amigo le envió a Isabela un enlace a un blog de cotilleos de la industria. El titular era venenoso. El talento de Isabela es heredado o adquirido en el dormitorio. Surgen preguntas sobre sus contratos. El artículo era una sarta de insinuaciones maliciosas y mentiras anónimas, diseñado para destruir su reputación. Isabela dejó caer su teléfono sobre la mesa. No lloró. Su rostro era una máscara de conmoción y desesperación. «No entiendo», susurró, mirando a Kael. «No he hecho nada malo. ¿Por qué está pasando esto?»
Kael se levantó y se acercó a ella. Su rostro era impasible, pero sus ojos grises eran tormentosos. «No es por algo que usted hizo», dijo en voz baja. «Es por algo que yo hice». La confesión la sorprendió. «Marco, la familia Valerius». No era una pregunta. «Sí», confirmó Kael. «Esto es una advertencia. Están atacándola y ya da usted para llegar a mí, ma». «Pero, ¿pueden hacer esto?» Su voz era apenas un susurro. «Tienen tanto poder». «Tienen el poder que el dinero y el miedo les otorgan», respondió Kael, «y acaban de cometer un error fatal». «¿Qué error?», preguntó ella. «Subestimarme», dijo Kael, «y elegirla a usted como objetivo». La noche siguiente, el error de los Valerius intentó corregirse a sí mismo. Kael había insistido en que Isabella se quedara en su apartamento, un ático de alta seguridad que él había revisado personalmente. Él se quedó en su propio vehículo, un sedán modesto pero modificado, aparcado al otro lado de la calle, observando el edificio, sus instintos, perfeccionados en docenas de zonas de guerra olvidadas por Dios. Le gritaban que la segunda fase del ataque era inminente. El ataque a la reputación de Isabella era el ablandamiento. Ahora vendría el golpe letal. Poco después de las 2 de la madrugada, una furgoneta de reparto sin marcas se detuvo al final de la calle. 3 hombres bajaron. No parecían repartidores. Se movían con la economía de movimientos de los profesionales, vestidos con ropa oscura y funcional, comunicándose con señales manuales. Se separaron, uno vigilando la calle, los otros 2 dirigiéndose hacia la entrada de servicio del edificio de Isabella. Kael no esperó a que llegaran a la puerta. Salió de su coche, fundiéndose con las sombras de los edificios. Era el rey espectro de nuevo, un fantasma en el paisaje urbano. El primer hombre, el vigilante, estaba apoyado contra una pared, fingiendo mirar su teléfono. Kael se acercó por detrás, sus pasos silenciados por el zumbido lejano de la ciudad. El hombre no supo que estaba allí hasta que la mano de Kael le tapó la boca y la nariz, cortando su aire. Al mismo tiempo, el filo de la otra mano de Kael golpeó un punto preciso en la base de su cráneo. El hombre se desplomó sin un sonido, inconsciente antes de tocar el suelo. Kael lo arrastró a un callejón oscuro. Los otros 2 habían forzado la cerradura de servicio y entrado en el garaje subterráneo. Kael los siguió, moviéndose a través del laberinto de columnas de hormigón como un espectro. Llevaban pistolas con silenciadores. Eran un equipo de limpieza, no matones de poca monta. El primer asesino estaba agachado junto al coche de Isabella, probablemente colocando un artefacto. El segundo lo cubría, barriendo el garaje con su arma. Kael dejó caer una pequeña arandela de metal que llevaba en el bolsillo a unos 10 metros de distancia. El tintineo metálico resonó en el silencio del garaje. El segundo asesino se giró instintivamente hacia el sonido, exponiendo su espalda por una fracción de segundo. Fue todo el tiempo que Kael necesitó. Se lanzó desde detrás de una columna, cubriendo la distancia en 3 zancadas silenciosas. Su brazo rodeó el cuello del hombre en un estrangulamiento sanguíneo perfecto, mientras su otra mano controlaba el arma, desviándola hacia el suelo. El hombre forcejeó durante unos segundos, sus pies pataleando inútilmente, antes de caer flácido. El primer asesino, alertado por la breve lucha, se levantó y disparó. El silenciador emitió un suave «thump» y la bala impactó en la columna de hormigón donde Kael había estado un segundo antes. Kael ya se estaba moviendo, usando el cuerpo del segundo asesino como escudo mientras rodaba hacia la cobertura de otro coche. Ahora solo quedaba uno. El asesino era bueno. Se movía tácticamente, de cobertura en cobertura, tratando de flanquear la posición de Kael. Pero Kael no estaba jugando su juego, estaba jugando el suyo. Esperó.
controlando su respiración, escuchando los pasos sigilosos del hombre sobre el hormigón. Cuando el asesino pasó junto a un SUV negro, Kyle golpeó el panel trasero del vehículo con el puño. El sonido de la alarma del coche fue un aullido ensordecedor en el garaje cerrado. El asesino, desorientado por el ruido y las luces intermitentes, cometió el error de mirar hacia la fuente del sonido. Kyle explotó desde su cobertura. No le dio tiempo a reaccionar. Una mano desvió el arma hacia arriba, mientras la otra le agarraba la garganta. Lo estrelló contra la pared de hormigón con una fuerza que le sacó el aire de los pulmones. La pistola cayó al suelo con un ruido sordo. «¿Quién te envió?», preguntó Kyle. Su voz era un gruñido bajo y peligroso, su rostro a centímetros del asesino aterrorizado. El hombre escupió sangre y desafío. «¡Vete al infierno!». Kyle no perdió más tiempo. Aplicó presión, hubo un crujido nauseabundo. Los ojos del hombre se quedaron vidriosos. Kyle lo dejó caer al suelo. Buscó rápidamente en sus bolsillos. Encontró un teléfono encriptado. No podría acceder a él, pero no lo necesitaba. En la chaqueta del primer hombre que había neutralizado, encontró lo que buscaba: una pequeña ficha de casino del Aria Club, un establecimiento notoriamente controlado por la familia Valerius. La confirmación. Desactivó la alarma del coche y, en menos de 5 minutos, había movido los 3 cuerpos a la furgoneta sin marcas. Condujo la furgoneta a un polígono industrial abandonado a las afueras de la ciudad y la dejó allí, con un pequeño dispositivo incendiario de retardo colocado en el motor. Para cuando saliera el sol, no quedaría nada más que metal carbonizado y preguntas sin respuesta. Regresó al apartamento de Isabella justo antes del amanecer. Ella estaba dormida en el sofá, con una manta sobre ella. Él la observó durante un momento. La fragilidad de su sueño, en contraste con la violencia que acababa de desatar en su nombre. La estrategia de don Alejandro Valerius era sólida: atacar al activo, luego eliminar la amenaza, pero se basaba en una premisa fundamentalmente errónea. Creían que él era la amenaza. No lo era. Él era el juicio. Se habían limitado a protegerse de un guardaespaldas, pero al atacar a Isabella, habían declarado la guerra a un rey, y el rey espectro no se defendía. Él destruía. El amanecer encontró a Kyle no en su coche, sino en un pequeño apartamento seguro que mantenía bajo un alias diferente, un lugar que no existía en ningún registro oficial. El olor a ozono y a metal quemado de la noche anterior todavía parecía adherirse a su piel. Había cruzado un umbral. Proteger a Isabella ya no era una cuestión de interceptar amenazas a medida que surgían. Era como intentar tapar las grietas de una presa que se desmorona. La única solución era demoler la presa. Para ello, necesitaba herramientas que había jurado no volver a utilizar. Abrió un compartimento oculto en la pared, revelando no armas, sino un único dispositivo: un terminal de comunicaciones por satélite, compacto y de aspecto militar, completamente opaco a cualquier forma de rastreo. Era una reliquia de su vida anterior, un vínculo con la red de fantasmas que una vez comandó como el Rey Espectro. Lo encendió. El dispositivo cobró vida con un zumbido bajo, realizando una serie de autocomprobaciones antes de mostrar una única línea de texto parpadeante sobre un fondo negro: Sistema Phalanx, inactivo. Kyle escribió una sola palabra y la envió a un destinatario codificado que no había contactado en 3 años. Aurora. La respuesta fue casi instantánea. Una sola letra que apareció en la pantalla era ella: Elena, su oráculo, la mejor hacker que el mundo subterráneo había conocido. Una mujer que podía navegar por las profundidades más oscuras de la red como si fuera su propio sistema nervioso. Kyle le había salvado la vida en una operación en Estambul, y su lealtad era absoluta. Que él tecleó su petición: necesito un mapa completo.
Familia Valerius, todo, finanzas, operaciones, activos, personal clave, socios ocultos, cada rincón oscuro. La respuesta de Helena tardó 1 minuto en llegar. Valerius, un nido de serpientes muy antiguo. Rey, profundo y venenoso. Esto no es un trabajo de una noche. Necesitaré acceso a recursos de nivel espectro. Concedido, tecleó Kael. Recibido, el sol se pondrá sobre ellos. Dame 72 horas. La conexión se cortó. El engranaje había comenzado a girar. Kael sabía que Helena no le fallaría. Ahora le tocaba esperar y mantener a Isabella a salvo, mientras la red de Helena tejía su trampa digital alrededor de los Valerius. Mientras tanto, en la finca Valerius, don Alejandro estaba experimentando una emoción que no había sentido en décadas, la incertidumbre. Richter, su jefe de seguridad y contrainteligencia, un ex coronel del servicio secreto alemán, estaba de pie frente a su escritorio. Su rostro, normalmente una máscara de eficiencia impasible, mostraba una rara tensión. Han desaparecido, dijo Richter sin preámbulos. La furgoneta, el equipo, todo. Ninguna comunicación desde las 0200 horas. Su última posición conocida fue cerca del objetivo. Hemos rastreado la zona. No hay nada. Ni casquillos, ni sangre, ni testigos. Es como si la tierra se los hubiera tragado. El silencio en el despacho de Alejandro era pesado. Un equipo de 3 hombres, veteranos de operaciones encubiertas, entrenados para matar y desaparecer. No se desvanecía sin más. Esto no es obra de un guardaespaldas, por muy hábil que sea, dijo Alejandro, su voz peligrosamente suave. Esto es obra de un profesional de un calibre completamente diferente. Un fantasma. Se levantó. La calma en su rostro desmentía la tormenta en su mente. Quiero saber quién es, no su nombre de tapadera. Kael. Quiero saber su nombre real, su historial, de dónde viene, para quién ha trabajado. Utiliza todos los recursos. Soborna a quien tengas que sobornar en la agencia de seguridad. Desentierra todo. Ya lo he intentado, don Alejandro, admitió Richter, lo que hizo que la mirada de Alejandro se endureciera. La identidad de Kael es una fortaleza, creada hace 2 años, historial de servicio impecable, pero completamente fabricado. Las escuelas a las que supuestamente asistió no tienen registros fotográficos. Las direcciones anteriores son callejones sin salida. Quienquiera que haya creado esta leyenda era un maestro. No hay ni una sola grieta. El frío de la incertidumbre en el interior de Alejandro se estaba convirtiendo en el hielo de una amenaza real. Un enemigo sin rostro y sin pasado era el peor tipo de enemigo. Entonces, si no podemos averiguar quién es, dijo Alejandro lentamente, averigüemos qué quiere. Vigilen a la chica, Isabella. Él no la ha abandonado. Ella es su conexión con nuestro mundo. Ella es su ancla. Y si es necesario, será su debilidad. Isabella sentía el cambio en Kael. Era sutil, pero innegable. Su silencio era más profundo, su atención más intensa. Pasaba horas en su ordenador portátil, la pantalla llena de lo que parecían ser líneas de código y diagramas de flujo incomprensibles. Ya no era solo un guardián pasivo, había una energía concentrada en él, la de un cazador preparando su coto de caza. Una tarde, mientras ella intentaba sin éxito reparar el daño a su reputación, llamando a antiguos clientes que ahora apenas le dirigían la palabra, se rindió y se acercó a él. ¿Qué estás haciendo?, Kael preguntó en voz baja. Él levantó la vista de la pantalla. Sus ojos grises se encontraron con los de ella. Por un momento, vio algo en ellos que la asustó y la tranquilizó al mismo tiempo una profundidad de propósito, una certeza absoluta. Estoy trazando el mapa de una plaga, respondió él.
y estoy buscando su corazón». No preguntó más. Parte de ella no quería saber los detalles. Le bastaba con saber que, por primera vez desde que su mundo había empezado a desmoronarse, alguien estaba luchando por ella, no solo defendiéndola, sino luchando activamente. Y confió en él, de una manera que iba más allá de la lógica. Confió en ese hombre silencioso y enigmático que había entrado en su vida como un guardaespaldas y que ahora se estaba revelando como algo mucho más. Exactamente 71 horas después de su petición, el terminal de Kyle emitió un único pitido. Un paquete de datos cifrado había llegado. Su título era Simple, Corazón de Serpiente. Kyle pasó las siguientes 8 horas absorbiendo la información. Era un descenso a la cloaca del alma humana. Elena se había superado a sí misma. El informe era una disección meticulosa y brutal del Imperio Valerius. Había mapas financieros que mostraban una red global de corporaciones fantasma, desde Panamá hasta Macao, utilizadas para blanquear miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico y la venta de armas. Había registros de envío de la filial de logística de Valerius, Val Logistics, que coincidían con las rutas conocidas de la trata de personas, moviendo a hombres, mujeres y niños desesperados, como si fueran mercancía. Había expedientes secretos sobre jueces, políticos y jefes de policía, todos comprometidos, fotos, grabaciones, transferencias bancarias, palancas de chantaje que aseguraban que el imperio, Valerius, operara por encima de la ley. Don Alejandro no solo había comprado el poder, lo había poseído. Kyle leyó sobre operaciones que helarían la sangre de la mayoría de la gente. El incidente de una fábrica en el sudeste asiático que se había incendiado, matando a cientos de trabajadores, justo después de que intentaran sindicarse. El suicidio de un periodista de investigación que estaba a punto de publicar una historia sobre las conexiones de Valerius con un cartel de la droga. Cada crimen era una hebra en un vasto y pútrido tapiz. Y en el centro de todo, como una araña en su tela, estaba don Alejandro Valerius. Cuando Kyle terminó, la noche había caído de nuevo. La habitación estaba oscura, salvo por el resplandor de la pantalla del ordenador que iluminaba su rostro. Su expresión era de una calma aterradora. El velo se había levantado. No se trataba de una simple familia criminal. Era un cáncer que había hecho metástasis en las entrañas de la sociedad. La amenaza a Isabella no había sido un acto aislado de arrogancia. Había sido el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Una enfermedad que él ahora entendía completamente y que estaba singularmente cualificado para erradicar. Abrió un nuevo archivo en su ordenador. Lo tituló Protocolo de Demolición. Comenzó a teclear, identificando los pilares de carga del Imperio Valerius, el banco suizo que gestionaba su flujo de efectivo ilícito, el político corrupto que presidía el Comité de Supervisión Portuaria, el jefe de operaciones de Val Logistics, que organizaba los envíos humanos. Ya no era un guardaespaldas protegiendo a un cliente, era el rey espectro en su trono de sombras, planificando la caída de un imperio. La caza no había comenzado, la guerra sí. Don Alejandro Valerius tomó una decisión: la paciencia, una virtud que había cultivado durante 70 años, se había convertido en un lastre. El enemigo al que se enfrentaba no era un simple peón en el tablero, era un jugador desconocido cuyas jugadas eran impredecibles y letales. 2 equipos de profesionales, uno de inteligencia y otro de eliminación, habían sido borrados del mapa sin dejar rastro. Esto no era un negocio que iba mal, era una guerra que estaba perdiendo. En la seguridad de su búnker de comunicaciones, una sala subterránea a prueba de cualquier escucha, contactó a un hombre cuyo nombre solo se susurraba en los círculos más oscuros del espionaje y las operaciones negras. Su nombre en clave era Argos y su unidad, Cerberus.
Era la herramienta que los gobiernos y las corporaciones utilizaban cuando necesitaban que un problema desapareciera de forma permanente y sin preguntas. «Argos», dijo Alejandro, su rostro proyectado en una pantalla de alta definición. «Tengo un trabajo para ti. 2 objetivos. Un hombre y una mujer. Quiero una eliminación total, sin cabos sueltos, sin testigos, sin cuerpos si es posible. El fracaso no es una opción». La figura en la pantalla, un hombre con el rostro lleno de cicatrices y ojos como esquirlas de hielo, asintió lentamente. «El fracaso nunca está en el presupuesto, Valerius, pero la excelencia tiene un precio. Mi tarifa habitual se duplica para trabajos de limpieza de fantasmas». «El dinero no es un problema», respondió Alejandro, transfiriendo una suma astronómica a una cuenta offshore. «Solo tráeme resultados. El objetivo principal, el hombre, es el que eliminó a mis equipos anteriores. Es extremadamente peligroso». Argos sonrió, una vista desagradable. «Nos encantan los desafíos. Considera el trabajo hecho». Kael sabía que venían, no sabía cómo ni cuándo, pero lo sentía en el aire. Era una vibración, una alteración en el flujo normal del mundo que solo alguien que había vivido al borde del abismo podía percibir. Su plan de demolición estaba en marcha, pero necesitaba tiempo para que las primeras piezas cayeran. Y para eso, necesitaba mantener a Isabella completamente fuera de la red. Estaban en su sedán modificado, viajando por una carretera secundaria que serpenteaba a través de un denso bosque estatal. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el asfalto. El destino era una casa segura que Phalanx había mantenido durante años, un lugar tan aislado que no aparecía en ningún mapa moderno. «¿Falta mucho?», preguntó Isabella, su voz revelando la tensión de los últimos días. «Casi hemos llegado», respondió Kael, sus ojos grises barriendo constantemente los espejos y el paisaje circundante. Y entonces lo vio. Una furgoneta de mantenimiento de carreteras, aparcada en un ángulo extraño en un desvío más adelante. Era nueva, demasiado limpia para el trabajo que se suponía que hacía. Detrás de ellos, un todoterreno negro que había mantenido una distancia respetuosa durante los últimos 10 kilómetros, comenzó a acelerar. La trampa. «Isabella», dijo Kael, su voz tranquila, pero con un filo de acero. «Ponte el cinturón, agárrate fuerte, no grites». Antes de que ella pudiera preguntar, Kael giró el volante bruscamente. El sedán rugió, saliendo del asfalto y estrellándose contra una barandilla de madera podrida. El coche se precipitó por un terraplén empinado, las ramas de los árboles arañando el metal, antes de aterrizar con un golpe brutal en el suelo del bosque. Los airbags explotaron. El mundo de Isabella fue una confusión de ruido, violencia y oscuridad. Cuando el coche se detuvo, el silencio fue ensordecedor, roto solo por el siseo del radiador roto. Kael ya se estaba moviendo. Cortó el cinturón de seguridad de Isabella con un cuchillo que apareció en su mano y la sacó del vehículo destrozado. «Vienen», dijo, señalando la cima del terraplén donde las figuras armadas de la unidad Cerberus se estaban desplegando. «Corre hacia aquel afloramiento rocoso», ordenó, señalando una formación a unos 100 metros de distancia. «No te detengas por nada. No mires atrás. Yo los distraeré». Isabella, aterrorizada pero confiando ciegamente en la urgencia de su voz, corrió. Kael se volvió para enfrentar a los cazadores. Eran 6, moviéndose con la eficiencia coordinada de una manada de lobos. Llevaban equipo táctico de última generación y rifles de asalto. Esto era una ejecución, no una advertencia. El gambito del Rey Espectro había comenzado. Kael no se escondió. Se quedó de pie junto al coche destrozado, deliberadamente expuesto,
Era el cebo. Argos, observando a través de la mira de su rifle desde el borde de la carretera. Frunció el ceño. Era demasiado fácil. Equipo Bravo, flanking por la izquierda. Alfa, conmigo. Fuego de supresión. Las balas comenzaron a destrozar la corteza de los árboles alrededor de Kyle. Él no se inmutó. En el instante en que el equipo Bravo se movió hacia el bosque más denso para flanquearlo, Kyle desapareció. Se movió con una velocidad antinatural, no como un hombre corriendo, sino como una sombra deslizándose entre los árboles, usando el fuego de supresión como cobertura de sonido. El equipo Bravo, 2 mercenarios curtidos, avanzaba con cautela. «No lo veo», susurró uno en su comunicador. De repente, desde el dosel de arriba, algo cayó. Kyle aterrizó sobre el primer hombre, sus rodillas golpeando los hombros del mercenario y llevándolo al suelo con una fuerza que le partió la clavícula. Antes de que el segundo pudiera girar, Kyle ya estaba sobre él. Un golpe preciso en la tráquea con el canto de la mano, y el hombre cayó, ahogándose en silencio. «Bravo, informe». La voz de Argos sonó en el comunicador. Solo hubo silencio. Kyle tomó el comunicador de uno de los hombres caídos. «El bosque es hermoso esta época del año», susurró Kyle en el canal de Cerberus, su voz distorsionada y tranquila. «Lástima que no vivirán para verlo». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Argos. Esto no era un objetivo normal. Esto era un cazador. «Todos los equipos, reagrúpense. Está jugando con nosotros». Pero era demasiado tarde. Kyle ya estaba en movimiento, un fantasma en el crepúsculo que se cernía sobre el bosque. Usó el terreno a su favor, creando trampas improvisadas con enredaderas y ramas caídas. Un mercenario que intentaba cruzar un arroyo pisó una trampa de lazo que lo levantó en el aire, dejándolo vulnerable para un rápido y silencioso final. Otro fue atraído a un claro por el sonido de una rama rota, solo para ser atacado desde un ángulo que creía seguro. La confianza de Cerberus se estaba desmoronando, reemplazada por un miedo primario. El bosque, que debía ser su campo de caza, se había convertido en su tumba. Sus comunicaciones, antes profesionales y concisas, ahora estaban llenas de jadeos, susurros nerviosos y estática. Isabela, acurrucada detrás de las rocas, escuchaba los sonidos distantes de la batalla. Un grito ahogado, el crujido de la maleza, y luego un silencio aterrador. Cada período de silencio era peor que el ruido, llenando su imaginación con imágenes horribles. Estaba presenciando, o más bien escuchando, la verdadera naturaleza del hombre que la protegía, y era algo terrible y magnífico. Finalmente, solo quedaron Argos y su segundo al mando. Se habían atrincherado en una pequeña depresión del terreno, espalda con espalda, sus rifles barriendo las sombras. «¿Dónde estás, cobarde?», gritó Argos al bosque. «Donde tú no puedes ver», respondió la voz de Kyle desde todas partes y ninguna a la vez. El segundo al mando de Argos entró en pánico. Se levantó y disparó una ráfaga a ciegas hacia las sombras. Fue su último error, desde un costado. Kyle se abalanzó sobre él. No hubo una pelea prolongada. Un movimiento fluido desarmó al hombre, y una serie de golpes rápidos y precisos a los puntos nerviosos lo dejaron paralizado en el suelo, consciente pero incapaz de moverse. Ahora solo quedaban Argos y Kyle. Argos, un veterano de innumerables conflictos, sintió un miedo que había olvidado que existía. Se levantó, rifle en mano, y se enfrentó a la figura que emergía lentamente de las sombras. Kyle estaba ileso. Su ropa estaba rasgada y sucia, pero no tenía ni un rasguño. Se detuvo a unos 10 metros de distancia. Su calma era más intimidante que cualquier amenaza. «Impresionante», admitió Argos, su voz ronca. «¿Quién eres?»
«Soy el hombre al que nunca debiste cazar», dijo Kael. Argos abrió fuego. Kael se movió con una velocidad que desafiaba la creencia, esquivando las balas como si pudiera verlas venir, cerrando la distancia entre ellos. Cuando llegó a Argos, el rifle aún estaba disparando al aire vacío donde Kael había estado. La pelea fue brutal y corta. Argos era fuerte y hábil, un luchador formidable. Pero Kael era otra cosa. No era un luchador, era una fuerza. Cada golpe de Argos era esquivado o desviado con una economía de movimiento perfecta. Cada contraataque de Kael era preciso, demoledor, diseñado para desmantelar, no solo para herir. Kael rompió el brazo de Argos con un bloqueo experto, luego su pierna con una patada baja y devastadora. El mercenario cayó al suelo, gritando de dolor y rabia. Kael se agachó a su lado, su rostro una máscara impasible. «Dile a Alejandro Valerius que el rey espectro le envía sus saludos», susurró, su voz tan fría como el hielo. «Dile que vengo a reclamar lo que es mío, no su dinero ni su poder. Vengo a reclamar su miedo, y luego, su vida». Dejó a Argos allí, roto pero vivo. Un mensajero. Regresó a por Isabela. La encontró temblando, sus ojos enormes en la oscuridad. Cuando lo vio acercarse, se encogió instintivamente antes de reconocerlo. «Se acabó», dijo Kael suavemente. «¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Miró más allá de él, hacia el bosque silencioso que se había tragado a un equipo de asesinos de élite. El guardaespaldas tranquilo y reservado se había ido. En su lugar estaba esta figura, este depredador letal cuya verdadera naturaleza acababa de presenciar. La ilusión se había roto para siempre. De pie en la quietud del bosque, rodeado por la carnicería invisible, Kael sintió el peso de sus acciones. El gambito había funcionado. La existencia de una fuerza como él ahora era un hecho innegable en el mundo de Alejandro. Pero también había encendido un faro, anunciando su regreso a aquellos que conocían la leyenda del rey espectro. Su anonimato, su intento de una vida normal, era el precio final que había pagado esa noche. Lo aceptó, por Isabela, por todas las víctimas anónimas de los Valerius. El rey había regresado a su tablero de ajedrez, y ahora era su turno de mover. El mensaje de Argos, entregado a través de un intermediario aterrorizado, había llegado a la finca Valerius como un presagio de muerte. Don Alejandro no se enfureció. El miedo, una emoción que creía haber extirpado de su alma hacía mucho tiempo, lo visitó durante un breve y gélido instante, antes de ser reemplazado por la fría claridad de un hombre acorralado. El rey espectro. La leyenda era real, y venía por él. Pero Kael no le dio tiempo a don Alejandro para prepararse. En la remota seguridad de la casa fuerte, con Isabela observando en un silencio sobrecogido, Kael inició su guerra. No sería una guerra de balas y sangre, todavía no. Sería una demolición silenciosa, precisa y total. Se conectó a su terminal. «Elena», escribió. «Lista la fase 1». La respuesta de Elena fue un simple archivo adjunto. Su nombre era la guillotina financiera. «Ejecuta», ordenó Kael. A miles de kilómetros de distancia, en una oficina de cristal con vistas al lago de Ginebra, un director de cumplimiento de un banco privado muy exclusivo recibió un correo electrónico anónimo. Su instinto le dijo que lo borrara. Su curiosidad, avivada por la impecable encriptación del mensaje, le hizo abrirlo. Lo que vio le heló la sangre. No eran meras acusaciones. Eran libros de contabilidad completos, transferencias SWIFT, grabaciones de audio y vídeo que detallaban una operación de lavado de dinero de una escala monstruosa. Los fondos, vinculados a carteles de la droga y organizaciones terroristas.
fluían a través de una docena de cuentas supuestamente legítimas, pertenecientes a fundaciones benéficas y corporaciones de inversión. Todas ellas, sin excepción, llevaban de vuelta a la familia Valerius. El paquete de datos era una confesión firmada, sellada y entregada. Era irrefutable. El banquero no dudó. Hizo una llamada al fiscal federal suizo. En menos de una hora, la maquinaria legal se puso en marcha con una eficiencia implacable. La primera llamada llegó al despacho de don Alejandro a las 9 de la mañana. Era su banquero personal desde hacía 30 años, su voz temblorosa. Alejandro, están aquí, auditores federales. Han congelado todo, las cuentas principales, las subsidiarias, todo. Hablan de financiación del terrorismo. Dios mío, Alejandro, esto es el fin. Don Alejandro colgó el teléfono lentamente. El corazón financiero de su imperio, el flujo de efectivo ilícito que alimentaba cada una de sus operaciones, acababa de dejar de latir. Se quedó mirando por la ventana, pero no vio el paisaje. Vio el rostro sin emociones del guardaespaldas. Kael. El pánico se extendió por el cuartel general de Valerius como un virus. Marco irrumpió en la oficina de su abuelo, con el rostro pálido y sudoroso. «No puedo mover fondos. Los pagos a nuestros socios van a rebotar. ¿Qué está pasando?» «Lo que está pasando, Marco», dijo Alejandro con una calma mortal, «es que el fantasma que dejaste salir de la botella ha decidido quemar la casa». Kael no esperó a que asimilaran el primer golpe. Helena, fase 2, el político. El senador Thompson era el ancla de Valerius en el Capitolio, un hombre con una imagen pública de integridad familiar y rigor fiscal, que en privado había garantizado durante una década que ninguna ley o investigación perjudicara los intereses de Valerius. A la mañana siguiente, el director de campaña del principal rival político del senador Thompson recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola unidad USB. Contenía un vídeo de alta definición. Mostraba al senador Thompson en una suite de hotel de lujo, aceptando un maletín de un conocido ejecutor de Valerius. La conversación, grabada con una claridad cristalina, no dejaba lugar a dudas, era un soborno, a cambio de bloquear una investigación sobre las operaciones del puerto. El vídeo se filtró a una cadena de noticias nacional esa misma tarde. El escándalo fue volcánico. Antes de la medianoche, el senador Thompson había anunciado su dimisión por motivos de salud. Su caída fue tan rápida y espectacular que dejó un vacío de poder y un hedor a corrupción que nadie se atrevió a ignorar. Su sucesor interino, ansioso por distanciarse del escándalo, anunció de inmediato una investigación a gran escala sobre todas las operaciones portuarias vinculadas al senador caído. El escudo político de Valerius se había hecho añicos. El teléfono de don Alejandro dejó de sonar. Los aliados que antes lo llamaban a diario para pedir favores o rendir pleitesía, ahora no respondían a sus llamadas. Estaba siendo aislado, convertido en un leproso de la noche a la mañana. La rabia que sentía era tan inmensa que le resultaba difícil respirar. Una rabia impotente porque no tenía a quién atacar. Estaba luchando contra un enemigo sin forma, una fuerza de la naturaleza que estaba desmantelando su mundo pieza por pieza desde las sombras. Mientras Kael trabajaba, Isabela se negaba a ser una espectadora pasiva. El miedo que la había paralizado se estaba transformando en una fría determinación. Veía la justicia, en su forma más cruda y eficiente, desarrollándose ante sus ojos. «Déjame ayudarte», le dijo una noche, acercándose a su terminal. Kael la miró. «¿Cómo?» «Me has contado que su finca es su fortaleza final», dijo ella, señalando los datos que Helena había proporcionado. «Tengo los planos arquitectónicos originales aquí. Soy arquitecta.
Puedo ver cosas que un soldado no vería. Puntos ciegos en la seguridad, conductos de ventilación, debilidades estructurales. Kyle le abrió los archivos. Durante horas, trabajaron juntos. Isabela analizó los planos con la pericia de un maestro, señalando túneles de servicio olvidados, puntos débiles en los muros perimetrales y un sistema de ventilación que conectaba directamente con el búnker de Alejandro. Ya no era la víctima que él protegía. Se había convertido en su aliada, su socia en la guerra. El vínculo entre ellos se profundizó, forjado no en la adversidad, sino en un propósito compartido. Entonces, Kyle lanzó el golpe de gracia. «Elena, es hora. Fase 3». El objetivo era Val Logistics, la joya de la corona del imperio público de Valerius, y su operación más sucia, la trata de personas. Un aviso anónimo, detallado hasta el último número de contenedor, la ruta exacta del barco y los nombres de los funcionarios de aduanas sobornados. Llegó al cuartel general de una fuerza especial de Interpol en La Haya. El aviso era tan específico que no podía ser ignorado. La redada se produjo en el puerto de Amberes, bajo la lluvia torrencial de la noche. Un equipo de asalto de Interpol, fuertemente armado, irrumpió en la terminal de carga de Val Logistics. Abrieron los contenedores señalados en el aviso. Dentro, hacinados en la oscuridad, encontraron a más de 100 hombres, mujeres y niños, víctimas del tráfico humano. La noticia explotó a nivel mundial. Ya no se trataba de delitos financieros de cuello blanco o corrupción política. Era esclavitud moderna, con el logotipo de Valerius por todas partes. La marca, cuidadosamente cultivada durante 50 años, se convirtió en sinónimo de maldad. Las acciones de la empresa se desplomaron hasta no valer nada en cuestión de minutos. Los ejecutivos fueron arrestados. El imperio público se quemó hasta los cimientos en una pira de vergüenza global. En su despacho, don Alejandro vio el reportaje en directo por televisión. Vio los rostros de las víctimas, los contenedores con el logotipo de su familia, los agentes de Interpol. Vio el legado de su vida convertido en cenizas. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Marco entró, con los ojos desorbitados por el pánico y la cocaína. «¡Nos han destruido!», gritó. «Todo se ha ido. Es tu culpa. Perdiste el control». Algo dentro de don Alejandro se rompió. En un movimiento rápido y vicioso, abofeteó a su nieto con tal fuerza que lo tiró al suelo. El sonido resonó en la habitación silenciosa. «¡Silencio!», siseó Alejandro. Su voz era la de una serpiente. Se acercó a la maqueta de su finca que ocupaba una esquina del despacho. Su santuario, su fortaleza, el único lugar que le quedaba. Su imperio se había derrumbado. Sus aliados lo habían abandonado. Su dinero era inútil. El rey espectro le había quitado todo, excepto una cosa: su capacidad para infligir dolor. Si el mundo exterior estaba ardiendo, arrastraría a su enemigo a su infierno personal. Miró la maqueta. Sus ojos oscuros se posaron en la figura del pabellón principal. Tenía una última carta que jugar, una carta empapada en sangre. Ya no se trataba de ganar, se trataba de asegurarse de que su enemigo también lo perdiera todo, y para eso necesitaba el cebo perfecto. Necesitaba a Isabela. La desesperación es el catalizador de la locura. Para don Alejandro Valerius, despojado de su imperio, su influencia y su fortuna, solo le quedaba la rabia más pura y primigenia. En el búnker bajo su finca, ahora su jaula dorada, concibió su última jugada. No era un plan para ganar, pues la victoria ya era imposible. Era un acto final de destrucción mutua, una pira funeraria en la que pretendía arrastrar a su enemigo con él. Sabía que no podía alcanzar al rey espectro directamente. El fantasma era invulnerable, pero todo fantasma, por etéreo que sea,
Está atado a algo en el mundo de los vivos. El ancla de Kael era Isabela. El plan de Alejandro fue de una crueldad exquisita. Usó los últimos vestigios de su influencia para coaccionar al padre de Isabela. Le presentaron una elección simple o convencía a su hija para que se reuniera con él en un lugar público. O enfrentaría cargos fabricados de fraude que lo llevarían a la ruina y a la cárcel por el resto de su vida. El hombre, débil y aterrorizado, cedió. Isabela recibió una llamada frenética de su padre, rogándole que se encontrara con él en un pequeño café del centro, alegando una emergencia familiar. Kael, al escuchar la llamada en el altavoz, sintió una bandera roja ondear en su mente. Era demasiado conveniente, demasiado repentino. «No vayas», le dijo Kael con firmeza. «Es una trampa». «Pero es mi padre». Kael sonaba aterrorizado. Suplicó ella, con el corazón dividido entre la lógica y el amor filial. «Tengo que ir. Por favor, ven conmigo. Contigo estaré a salvo». Kael vio la determinación en sus ojos y supo que no podía disuadirla. Su amor por su padre era un arma que estaban usando en su contra. «De acuerdo», asintió, su mente ya calculando los parámetros de la trampa. «Iremos, pero lo haremos a mi manera». Llegaron al café, pero no entraron. Kael lo observó desde el otro lado de la calle. Vio al padre de Isabela sentado solo, sudando profusamente, y vio a los otros, 3 hombres en un sedán negro, un barrendero falso cerca de la entrada. Un patrón demasiado perfecto para ser una coincidencia. Eran los últimos leales de Alejandro, su guardia pretoriana personal. «Quédate aquí, voy a sacar a tu padre», ordenó Kael, pero en ese momento, uno de los hombres se acercó al padre de Isabela y le mostró algo en su teléfono. El rostro del padre se contrajo de puro terror. Se levantó y salió corriendo del café, gritando el nombre de Isabela. Fue el caos que necesitaban. Mientras la atención de Isabela se centraba en su padre que corría hacia ella, los otros 2 hombres se movieron. Un coche chirrió al detenerse junto a ella. La puerta se abrió de golpe. Antes de que Kael pudiera cruzar la calle, la habían agarrado y la habían metido dentro. El coche aceleró y desapareció en el tráfico. La furia que sintió Kael fue fría y absoluta. Una ira tan intensa que se sentía como una calma perfecta. Habían cometido el último error. En ese instante, su terminal seguro sonó. Era una llamada de audio entrante, directamente enrutada. Kael contestó. «Rey Espectro». La voz de don Alejandro Valerius era un gruñido de triunfo y odio. «O debería llamarte Kael. Tienes algo que me pertenece, y ahora yo tengo algo que te pertenece a ti». «Suéltala, Alejandro». La voz de Kael era plana, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más amenazadora. Alejandro se rió, un sonido feo y roto. «Oh, la soltaré. Tienes mi palabra. Pero primero vas a venir a mí, a mi casa, solo. Deja tus armas, tus artilugios. Ven como el simple guardaespaldas que pretendías ser. Tienes hasta la medianoche. Si veo a alguien más, si detecto alguna señal electrónica, ella morirá de una forma que ni tú podrías imaginar». La llamada se cortó. Kael se quedó de pie en medio de la acera, el mundo moviéndose a su alrededor. El juego había terminado. Ahora era una ejecución, la suya o la de Alejandro. Regresó a la casa segura, no se apresuró. Cada movimiento era deliberado, metódico. Se despojó del personaje de Kael como una serpiente que muda la piel. Abrió un compartimento en el suelo que ni siquiera Isabela conocía. Dentro había un maletín de fibra de carbono. Lo abrió. Dentro no había armas de fuego convencionales. Había un traje de combate ligero, de un color gris oscuro, hecho de un polímero que amortiguaba el sonido y resistía los cortes y las balas de bajo calibre.
Había cuchillos de combate perfectamente equilibrados, granadas de humo, de conmoción, y un conjunto de ganzúas y dispositivos de bypass electrónico tan avanzados que hacían que las cerraduras fueran irrelevantes. Se vistió en silencio, su cuerpo moviéndose con una familiaridad practicada. Ya no era Kael, el guardaespaldas. Era el Rey Espectro, vistiéndose para la guerra. Revisó por última vez los planos de la finca Valerius que Isabela le había ayudado a analizar. Su ruta estaba clara. No entraría por la puerta principal. Entraría por las entrañas de la bestia. La medianoche encontró a Kael en el perímetro de la finca Valerius. La propiedad, normalmente brillante y acogedora, ahora estaba a oscuras, salvo por los potentes focos de seguridad que barrían los terrenos. Había guardias por todas partes, al menos una docena, armados con rifles de asalto y moviéndose en patrullas nerviosas. Kael se deslizó hacia un desagüe pluvial cubierto por la maleza, una de las vulnerabilidades que Isabela había identificado. Se movió por los túneles oscuros y húmedos, guiado por un sonar de pulso en miniatura y su memoria de los planos. Era un fantasma en las venas de la fortaleza. Salió a través de una rejilla de ventilación en el suelo de una bodega. Dentro de la casa principal, el aire estaba cargado de tensión. Podía oír los latidos de su propio corazón, lentos y constantes. Comenzó su ascenso silencioso. Neutralizó a las patrullas internas una por una. No hubo disparos ni alarmas. Un guardia que doblaba una esquina se encontraba con una sombra. Un golpe rápido en la garganta lo silenciaba para siempre. Otro que vigilaba un pasillo era arrastrado hacia un cuarto oscuro sin un sonido. Se movía como la muerte misma, invisible, inevitable. Finalmente, llegó a las grandes puertas dobles del despacho de don Alejandro. Dentro, podía oír voces. Estaban todos allí, el final del camino. Abrió las puertas de una patada. El sonido fue como un trueno en la casa silenciosa. La escena dentro estaba congelada como un cuadro. Don Alejandro estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con una pistola antigua en la mano. Isabela estaba atada a una silla a su lado, con los ojos llenos de terror. Marco estaba de pie en un rincón, temblando, con una botella de licor en la mano, y flanqueando el escritorio estaban los últimos 4 guardias de la Guardia Pretoriana de Alejandro, los mejores de los mejores, con sus rifles apuntando a la puerta. Apuntaron a Kael, pero Kael ya no estaba en la puerta. Se había movido hacia un lado en el instante en que las puertas se abrieron. Una mancha de movimiento. ¡Dispárenle!, gritó Alejandro. Dispararon. Las balas destrozaron la pared donde Kael había estado. Desde el otro lado de la habitación, 2 cuchillos volaron por el aire. Encontraron sus objetivos con una precisión letal en los cuellos de 2 de los guardias, que cayeron sin poder emitir un sonido. Los otros 2 giraron, pero Kael ya estaba sobre ellos. Fue un torbellino de violencia controlada. Desvió el rifle de un hombre y lo usó como palanca para romperle el brazo. Al otro le dio una patada en la rodilla que se la destrozó, y luego lo noqueó con un golpe en la sien. Todo en menos de 5 segundos. Ahora la habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de Marcos sollozando en la esquina. «Tú», susurró Alejandro, su rostro una máscara de incredulidad y odio. «¿Quién? ¿Qué eres?» Kael se adelantó hacia la luz, su rostro impasible, sus ojos grises como el acero de una tumba. «Me has llamado por mi nombre», dijo, su voz resonando en la sala. «Soy el Rey Espectro». El nombre flotó en el aire. Para Alejandro, era la confirmación de su peor pesadilla. Para Marco, que conocía las leyendas de Lampa, el nombre lo destrozó. Dejó caer la botella y se derrumbó en el suelo, balbuceando. Alejandro, en un último acto de desafío, levantó la pistola
y apuntó a Isabela. «Si me acerco, ella muere». Kael no se detuvo. Siguió caminando, con una calma aterradora. «No lo harás», dijo Kael, «porque antes de que tu dedo pueda apretar el gatillo, te arrancaré el corazón del pecho con mis propias manos». Alejandro vio los ojos de Kael y por primera vez en su vida conoció el verdadero significado del terror. Su mano tembló. Esa vacilación fue todo lo que Kael necesitó. Se lanzó hacia adelante. Alejandro disparó, pero Kael ya no estaba allí. Se movió hacia un lado, agarró la pesada silla en la que Isabela estaba atada y la apartó de la línea de fuego en un solo movimiento fluido. Al mismo tiempo, lanzó uno de los cuchillos que había recuperado de un guardia caído. El cuchillo se clavó en la mano de Alejandro que sostenía la pistola, empalándola contra el escritorio de caoba. Alejandro gritó, un sonido agudo y terrible. Kael se acercó a él, imponente. Arrancó el cuchillo y la pistola y los arrojó a un lado. Miró al anciano roto y derrotado. No había victoria en sus ojos, solo un vacío infinito. «Esto se acabó», dijo Kael. Liberó a Isabela, que se arrojó a sus brazos, temblando incontrolablemente. Él la sostuvo por un momento, un ancla de calma en la carnicería. De pie en medio del santuario en ruinas de la familia Valerius, con el patriarca derrotado y el heredero balbuceante. El reinado de la dinastía había terminado. El silencio que siguió a la tormenta era absoluto, pesado con el peso de los pecados que finalmente habían sido juzgados. El rey espectro había reclamado su victoria. El sonido de las sirenas lejanas comenzó a reptar por el valle, una promesa de que el mundo exterior se acercaba para reclamar los restos del imperio caído. Kael se movió con una calma que desmentía la carnicería que lo rodeaba. Su primera y única prioridad era Isabela. La envolvió en una manta tomada de un sofá intacto, ocultando su rostro de los horrores de la habitación. «Tenemos que irnos», dijo suavemente. Su voz era el primer sonido normal que ella había oído después de los gritos y la violencia. Ella asintió, todavía en estado de shock, y se aferró a él mientras la guiaba fuera del despacho, a través de los pasillos silenciosos llenos de cuerpos, y de vuelta a los túneles de servicio por los que él había entrado. No miraron atrás, emergieron en la oscuridad del bosque, dejando atrás la finca Valerius para que fuera devorada por la ley y los medios de comunicación. Mientras la llevaba a un nuevo lugar seguro, uno que ni siquiera Helena conocía, Kael ejecutó el último acto de su guerra, con un solo comando desde su terminal, el paquete de datos completo, Corazón de Serpiente. Se distribuyó simultáneamente a las principales agencias de aplicación de la ley del mundo, el FBI, Interpol, Europol y a 3 de los periódicos de investigación más respetados del planeta. La caída de la casa Valerius no sería un misterio resuelto en las sombras. Sería un espectáculo público, un juicio y una advertencia. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. El mundo observó, horrorizado y fascinado, cómo se desvelaba la verdadera naturaleza del imperio Valerius. Los titulares eran como las lápidas de una dinastía, el imperio Valerius, una fachada para una red criminal global. Don Alejandro Valerius arrestado, acusado de tráfico de personas, lavado de dinero y asesinato. El hundimiento de un titán, como una familia controlaba a políticos y jueces. Las cámaras captaron a don Alejandro Valerius siendo escoltado fuera de su finca en ruinas. No era el patriarca orgulloso y desafiante. Era un anciano encorvado, con los ojos vacíos, despojado de toda su dignidad. Su juicio fue rápido. Las pruebas eran tan abrumadoras que no había defensa posible. Fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Su destino no era una muerte rápida, sino algo peor para un hombre como él, la irrelevancia. Moriría en una celda de hormigón,
olvidado por el mundo que una vez había gobernado. A Marco Valerius le fue aún peor. El terror de esa noche final, la revelación del Rey Espectro, había destrozado su mente ya frágil. Lo encontraron en el despacho, acurrucado en un rincón, riendo y llorando incoherentemente. Fue declarado mentalmente incapacitado para ser juzgado y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Un eco patético de la arrogancia que una vez fue. La justicia, en su forma más fría e institucional, había prevalecido, pero en los pasillos del poder y las agencias de inteligencia se susurraba otra historia. Sabían que la caída de Valerius no había sido obra de una investigación policial. Había sido una demolición, una operación quirúrgica llevada a cabo por una sola fuerza invisible. En Langley, un analista de la CIA presentó un informe a su director. Señor, todo el sistema Valerius fue desmantelado en menos de una semana. Sus finanzas, su protección política, sus operaciones. Todo fue atacado simultáneamente. Y la noche del arresto de Alejandro, toda su guardia personal fue neutralizada, de manera eficiente y silenciosa. No tenemos ni una sola imagen, ni una sola prueba, solo rumores de Lampa. Un nombre sigue apareciendo. ¿Qué nombre?, preguntó el director. El Rey Espectro, respondió el analista. El director se quedó mirando el mapa del mundo en su pared. Clasifíquenlo. Entidad no identificada de clase alfa. No intenten contactar, no intenten interceptar, simplemente observen y recen para que no seamos nosotros su próximo objetivo. La leyenda, que había estado inactiva durante años, había renacido, más temible que nunca. Unas semanas más tarde, en una tranquila terraza de un café en una ciudad costera anónima, Kael e Isabella se reunieron por última vez. La luz del sol le había devuelto el color a sus mejillas. La tensión había desaparecido de sus hombros. Mi padre está cooperando con las autoridades, dijo ella. Ha perdido mucho, pero tendrá la oportunidad de reconstruir su vida. Nunca podré perdonarlo del todo, pero entiendo el miedo que sintió. El miedo hace que la gente buena haga cosas terribles, respondió Kael. He recibido una notificación, continuó Isabella, con una mirada de asombro. Un inversor anónimo ha creado un fondo fiduciario a mi nombre. Es suficiente para empezar mi propio estudio de arquitectura, para recuperar mis proyectos, para empezar de nuevo. Le miró fijamente. Fue obra tuya, ¿verdad? Kael no respondió, pero su silencio fue una confesión. Helena había desviado una pequeña fracción, indetectable, de los miles de millones de Valerius antes de que fueran congelados. Polvo de estrellas de un imperio caído, utilizado para encender un nuevo futuro. No sé cómo darte las gracias, Kael, dijo ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, no solo por salvarme la vida, sino por mostrarme que incluso en la oscuridad más profunda, una sola persona puede ser la luz. Se levantó y, por un instante, vaciló. Luego, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Espero que encuentres tu paz, susurró, y con eso se fue, caminando hacia su nueva vida, una figura de gracia y resiliencia. Kael se quedó allí, observándola hasta que desapareció. Paz. La palabra le sonaba extraña, como un idioma extranjero que una vez estudió pero que nunca llegó a dominar. Había intentado encontrarla en la quietud, en el anonimato, pero la guerra lo había encontrado. Quizás su propósito no era encontrar la paz para sí mismo, sino forjarla para otros, a través de la violencia y la oscuridad. Aceptó esa verdad con una pesada resignación. 6 meses después, el estudio de arquitectura Aurora Designs era un hervidero de actividad y creatividad. En el centro de todo, Isabella, con una sonrisa genuina,
se inclinaba sobre una nueva maqueta, explicando su visión a un equipo de jóvenes arquitectos entusiastas. Era feliz. Estaba completa. A veces, cuando la luz del atardecer creaba largas sombras en la oficina, su mirada se perdía por un momento, un silencioso reconocimiento al fantasma que la había hecho posible. A miles de kilómetros de distancia, en un apartamento minimalista con vistas a las luces de neón de Tokio, Kael miraba las noticias en una pantalla. Un nuevo mal estaba surgiendo en el mundo. Un cartel que utilizaba la tecnología para crear nuevas drogas sintéticas, devastando comunidades enteras. Su terminal, un dispositivo nuevo e impecable, emitió un pitido. Un mensaje de Elena. Nuevo objetivo. Sindicato Quimera. Tokio. Debajo aparecían los rostros de los líderes del cartel, sus crímenes detallados en un anexo. Kiel leyó el informe. Su rostro impasible. El mundo nunca dejaría de producir monstruos, y mientras existieran, el Rey Espectro tendría un propósito. El cansancio estaba ahí, en el fondo de sus ojos, un anhelo por un amanecer que nunca llegaría para él. Pero también había resolución. Tecleó una sola palabra en respuesta a Elena, un testamento de su carga y su destino. Aceptado. Se levantó, una silueta oscura contra el resplandor de la ciudad. El guardaespaldas Ken había muerto. El Rey Espectro vivía, no como un gobernante de un trono visible, sino como un guardián en la oscuridad. Un juicio silencioso, esperando a aquellos que creían estar por encima de la ley. Se fundió con las sombras, listo para volver a cazar.